Al nombre de Cristo. Una bendición, mis hermanos, estar nuevamente por acá predicando la palabra. Así que yo le pido que disponga su corazón. Así que los que están sentados se pueden poner sobre sus pies para nosotros continuar exponiendo la palabra del Señor. Y ahora nos dirigimos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 12 al 16. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Y dicen así sus palabras: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, gracias. Padre y Rey soberano, Señor, nadie nunca es suficiente para exponer tu palabra sin tu dependencia, Señor. Por lo tanto, Señor de gloria, en esta mañana yo me presento ante ti, implorándote la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Oro para que yo predique tu palabra, Señor amado, con la mayor fidelidad posible. Pero también yo oro, Señor eterno, para que tú dispongas el corazón de tu iglesia para que pueda recibir esta palabra, Señor. Y esta palabra pueda tener fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y son favores que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. A su nombre. Nombre de Cristo. Yo quiero trabajar en esta mañana con el tema instruidos por el Espíritu. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Instruidos por el Espíritu. Y a modo de introducción, yo quisiera ponerle a ustedes un escenario para que nosotros veamos la importancia del tema que vamos a trabajar. Y piense por un momento en una persona que es mayor que usted. Piense en un mentor que usted ha tenido, en su mentor espiritual o en su padre espiritual o en su padre terrenal. No importa, simplemente piense en una persona que es mayor que usted y que esa persona a lo largo de los años usted ha tenido la oportunidad de aprender muchas enseñanzas de parte de esa persona. Pero esa persona va o se encuentra en una situación de salud irreversible. Esa persona ya va a morir, le queda poco tiempo de vida, se le acaba el aliento, ya no tiene fuerza para seguir viviendo. Y esa persona quiere antes de morir, quiere antes de partir de este mundo, él le quiere dejar a usted una palabra de aliento, él le quiere dejar a usted una palabra que usted siempre se vaya a recordar de él, que usted siempre se vaya a recordar de los consejos que él le dio. Pero ese último consejo, él quiere que usted le preste mucha atención, porque es el último consejo que le va a dar de vida, porque ya esa persona va a morir. No va a estar con usted, no le va a volver a dar otro consejo. De manera que el último consejo que esa persona a usted le va a dar, en el último momento de su vida, tiene una relevancia más importante que todos los consejos que esa persona le haya dado antes de esa situación. Las últimas palabras que diga una persona frente a la muerte son palabras que cobran mucha relevancia para aquella persona que está frente a esa persona. Las últimas palabras que una persona diga antes de morir son las palabras más importantes que esa persona ha de haber dicho. Amén. Ahora piense que usted está ahí y que es su mentor, es su padre espiritual el que está en esa condición. Lo natural es que todo el que esté en una situación similar sienta mucha tristeza.
sienta mucha aflicción porque su mentor se le está muriendo. Se le está muriendo una persona que a lo largo de su vida le dio mucho consejo, edificó su alma, bendijo su espíritu, pero ya esa persona se va a morir y no va a volver a estar con ellos, con él, y le va a decir sus últimas palabras. De manera que quien va a escuchar, quien se va a quedar viviendo, va a tener que sentir mucha tristeza. Va a tener que sentir mucha congoja en su espíritu porque un mentor se le está muriendo. Hermano, este es justo el escenario que nosotros encontramos previo a la muerte de Cristo. Previo a la muerte de Cristo, el mismo Señor les da unos consejos a sus discípulos. El mismo Señor Jesucristo le quiere instruir en algunas enseñanzas para que cuando Él no esté, ellos tomen en consideración, ellos tomen importancia a lo que Él le va a decir. En el libro de Juan capítulo 16 verso 6 dice que antes, porque os he dicho otras cosas, hay tristeza en vuestro corazón. El espíritu de los discípulos está triste porque el Señor le queda una semana de vida y el Señor va a morir. Y el Señor reconoce que ellos están tristes ante la ausencia futura de su amado Señor. Los discípulos habían caminado 3 años con Jesús, habían visto a Jesús hacer milagros, habían visto a Jesús obrar en gran manera, pero ya Jesús se va. Ya Jesús no va a estar con ellos. ¿Qué va a hacer de los discípulos? ¿Qué va a hacer de ellos que siempre estuvieron de la mano con su maestro? Cuando había tempestad, allí estaba Jesús. Cuando había hambre, allí estaba Él para darle panes. Pero ahora su rey se va. Jesús se va. Y lo que Jesús le va a decir previo a su muerte cobra una relevancia importante, tanto para lo que le dijo a los discípulos como para lo que le dice a su iglesia en esta mañana. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor en sus últimos momentos de vida le dijo a sus discípulos para que ellos pudieran lidiar con su ausencia? Ellos estaban preocupados porque ellos se iban a quedar huérfanos. Ellos iban a sentir una sensación de soledad que nada aparentemente lo iba a poder compensar. ¿Y qué le dijo Cristo para poder llenar ese vacío en su ausencia? Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando Él estaba a punto de morir? Ante la tristeza que embarga el corazón de sus discípulos de que se van a quedar solos, el Señor les dice, conviene que yo me vaya. Y esto es importante, hermano, que usted subraye esa palabra. Jesús le dice a sus discípulos, ante la tristeza de ellos, Él le dice, conviene que yo me vaya. ¿Y por qué conviene que yo me vaya? Porque en mi ausencia vendrá un consolador a ustedes. Cuando yo parta de este mundo, Jesús le dice a sus discípulos, el consolador vendrá a ustedes y el consolador va a compensar mi ausencia terrenal. Y eso es impresionante, mis hermanos, porque lo que Cristo les está diciendo a ellos, el Espíritu Santo obrando en ustedes es lo mismo que yo caminar con ustedes en la tierra. ¿Usted ve cuál es la importancia, hermano, de esto? Ante la ausencia terrenal de Cristo, el mismo Señor les dijo a ellos, yo voy a estar con ustedes por medio de mi Santo Espíritu, y eso es lo mismo que yo estar en la tierra caminando con los ojos físicos. De manera, mis amados hermanos, que la iglesia de Cristo no puede nunca en su vida darse el lujo de ignorar al Espíritu Santo.
La iglesia, mis hermanos, de Cristo, no puede nunca menospreciar, subestimar, desobedecer y deshonrar la obra y la persona del Espíritu Santo. Porque hacer cualquier cosa contra el Espíritu Santo es hacer algo contra Jesús. Algunos de nosotros nos aterramos cuando vemos cómo Judas vendió a nuestro maestro, pero es lo mismo que nosotros hacemos cuando ignoramos al Espíritu Santo. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando no anhelamos obedecerle al Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera, mis amados hermanos, que todo el que está aquí presente y es un creyente en Cristo necesita de manera urgente la asistencia del Espíritu Santo. Todo el que está en esta mañana escuchándome necesita el Espíritu Santo. Así tú seas cristiano o no, tú necesitas el Espíritu Santo. Jesús le dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Usted está comprendiendo, hermano, la función del Espíritu Santo en la iglesia? Entre muchas cosas, mis hermanos, la mayor función que hace el Espíritu de Dios en la iglesia es guiar a su pueblo. Es instruir a su pueblo. Es dirigir, mis hermanos. Por eso es que el maestro por excelencia en la iglesia no es el pastor, no es el que mejor predica, es el Espíritu Santo. Algunos de ustedes, por muchas cosas que el pastor se esfuerce por explicarle, no la van a entender. Hasta que el Espíritu Santo les ilumine. Hasta que el Espíritu Santo traiga iluminación a su espíritu, hermanos. Y ya para el primer siglo habían personas en la iglesia que estaban pretendiendo presumir de que ellos tenían un conocimiento muy especial. Un conocimiento que se le había revelado única y exclusivamente a ellos. Y el apóstol Juan, que es el mismo que escribe el Evangelio, para confrontar esta herejía, mire lo que él le dice en primera de Juan 2:26. Os he escrito esto para que nadie os engañe, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según nos ha enseñado. El apóstol Pablo aquí, el apóstol Juan está aquí diciendo, todo el que tiene el Espíritu Santo tiene a alguien que le guíe, tiene a alguien que le enseñe, y por lo tanto no se dejen engañar de falsos maestros que pretendan tener la última revelación. Y si la iglesia no recibe esa revelación, la iglesia no está en el Espíritu. Esa era la herejía que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan quería trabajar desde el primer siglo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el maestro por excelencia de la iglesia. Su nombre. A su nombre. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es el maestro por excelencia en la iglesia. Y nosotros hemos visto cómo en las prédicas pasadas, nosotros hemos notado cómo en la iglesia de Corintios se estaban dando problemas y entre todo ello resalta la división y el orgullo. Y para el apóstol Pablo derribar esas divisiones y para mostrar lo irracional que es ser orgulloso, el apóstol Pablo nos lleva a nosotros en el capítulo 2, verso 1 al 5, a hacernos ver a nosotros que la única razón por la que toda la iglesia aquí está congregada es por los méritos de Cristo. La única razón por que la iglesia cada mañana se levanta y viene aquí a adorar al Señor, la única razón por la que nosotros tenemos acceso al Padre
es porque Cristo vino y murió por su pueblo para darnos salvación y para darnos redención en Cristo Jesús. Ese es el único mérito, mis hermanos, por el que nosotros somos llamados iglesia. En nosotros no había un interés de buscar a Dios, sino que Dios fue quien nos fue a buscar a nosotros. Así que la cruz, mis hermanos, es el eje principal, el Calvario, mis hermanos, es el eje principal por donde fluyen todos los favores de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo y quién aplica esa obra que Cristo efectuó en la cruz del Calvario? ¿Quién se encarga de poner en práctica, de aplicar todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Bueno, el Espíritu Santo. Y en la prédica anterior nosotros aprendimos cómo el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros la sabiduría que para los sabios de este mundo está oculta. Por eso es fácil nosotros sorprendernos, porque nosotros nos podemos maravillar, porque nos sentamos a estudiar la palabra y eso nos trae gozo. Pero para otro eso le trae aburrimiento. Porque el filósofo no se deleita leyendo la palabra como tú te deleitas. Porque tú eres más santo que él. Porque tú tienes más moralidad que él o más santidad. No, porque en ti está morando el Espíritu Santo. La única diferencia que hay entre tú y el que no conoce a Dios es que el Espíritu Santo ha traído iluminación a tu espíritu y por lo tanto ahora tú puedes ver lo que el inconverso no puede ver. Por lo tanto, Dios ha cegado la sabiduría, hermanos, de este siglo. El hombre no conoció a Dios por medio de la sabiduría humana. Dios ha decidido enloquecer al mundo en su sabiduría. Y le ha agradado salvar a Dios salvar al mundo, a los hombres, por la locura de la predicación. Y damos gloria a Dios por eso. Porque aquí no es el intelecto lo que importa. Aquí no es la profesión académica lo que importa. Aquí lo que importa es que el Espíritu Santo se nos ha revelado cuando nosotros no estábamos en él. Aquí lo que importa es que Dios fue detrás de nosotros cuando nosotros estábamos detrás de nuestro pecado. Y todo eso, hermano, es obra del Espíritu Santo. Y entonces en esta mañana vamos a trabajar bajo el encabezado de que somos instruidos, somos enseñados por medio del Espíritu Santo. Y para trabajar el primer punto, yo quiero que primero vayamos al versículo 12 y veamos lo primero. ¿Cuál es el Espíritu que no hemos recibido? ¿Qué espíritu la iglesia Monte de Alabanza no ha recibido? Mire lo que dice el primer versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Lo primero que el apóstol Pablo quiere señalar y quiere enfatizar en este texto es que la iglesia de Corinto y por extensión la iglesia Monte de Alabanza no ha recibido el espíritu del mundo. No ha recibido un espíritu mundano. ¿Y qué es un espíritu del mundo? ¿Qué es el espíritu mundano al que el apóstol Pablo dice que la iglesia no ha recibido? Bueno, recuerden que en los versículos anteriores el apóstol Pablo está atacando a un sistema de sabiduría que se opone al sistema de Dios. En versículos anteriores Dios ha mostrado que la forma de operar el mundo es distinta a la de operar Dios. Y por eso entonces el mundo aplaude a los fuertes. El mundo celebra las grandes victorias. El mundo aplaude a aquellos que triunfan. El mundo celebra la fortaleza. El mundo le brinda homenaje a aquellos que avanzan. Pero dentro de la forma de operar de Dios, Dios decide tomar a lo vil y a lo menospreciado. Dios decide tomar lo peor para que su gloria brille. Dios decide mostrar su gracia en aquellos que aparentemente el mundo repudia y rechaza. De manera que mientras el mundo aplaude a los fuertes, Dios busca a los débiles. Y ese es el espíritu del mundo que el apóstol Pablo dice, la iglesia no ha recibido ese espíritu. Ese espíritu que quiere tributar honor y gloria al fuerte, en la iglesia no.
Ese espíritu que le da mérito al que tenga más éxito financiero y económico, el apóstol Pablo dice, en la iglesia no. Ese no es el espíritu que nosotros hemos recibido. Y ese es el espíritu del mundo, hermano. Ese es el espíritu del mundo. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que aunque en la iglesia Monte de Alabanza no tenemos este problema, hay en muchas iglesias sí que se mueve un espíritu medio mundano, un espíritu medio carnal, donde a la gente vale más sus méritos personales que sus méritos espirituales. Pero en la iglesia de Cristo lo que reina es la sabiduría de Dios. Aquí lo que se impone, lo que Dios ha establecido para regir y para gobernar su pueblo, y no el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo. Usted se lo puede decir a usted mismo. Dígaselo a usted mismo. Dígaselo a usted mismo. Yo no soy mundano. Dígaselo a usted mismo. Yo no soy un mundano. Yo a veces veo a los Fokker, pero yo no soy mundano. Usted puede decir, yo a veces paso mucho viendo programas que nada tienen que ver con Dios, pero yo no he recibido ese espíritu del mundo, En usted no está ese espíritu, hermano. Usted es evangélico pentecostal, En usted mora el Espíritu Santo. Así que dígaselo de nuevo, yo no he recibido el espíritu del mundo. Yo sé que usted se quiere reír como que pero es real, hermano. En usted no debería morar ese espíritu. Ese espíritu de ver a la gente por encima del hombro. No. Ese espíritu de ver que la hermana vuelve y vuelve otra vez con la misma falda. Aquí no. Porque ese es el espíritu del mundo. Ese espíritu que juzga a los demás por la apariencia. Yo no soy así. Usted es así, hermano. Usted es así, hermano. Ese espíritu que aplaude a la gente que tiene éxito, pero rechaza a los que fracasan. Usted es así, hermano. Es el espíritu del mundo que el apóstol Pablo dice, la iglesia no lo ha recibido. Ese espíritu de competencia, ese espíritu de hacer las cosas para que te vean, la iglesia no lo ha recibido. Entonces, hermano, llámese la atención usted mismo, autopredíquese a usted mismo y dígase, yo no he recibido ese espíritu. Porque eso es para la iglesia, hermano. Este mensaje, hermano, no es para los que no conocen a Dios. Eso es para los que han conocido a Dios, que están en la iglesia, están dentro de la iglesia, pero el mundo no ha salido de ellos. El apóstol Pablo te recuerda, tú estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Y nosotros necesitamos, hermanos, trabajarnos con eso, porque en cada uno de nosotros hay un pedazo del mundo. Y necesitamos, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, cada día más ser menos mundanos. Cada día más ser más santos. Y ese es el espíritu que nosotros no hemos recibido. Ahora, entonces, ¿cuál es el espíritu que hemos recibido? Si no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿cuál es el que hemos recibido? Mire lo que dice el versículo. Sino que el espíritu que proviene de Dios, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que se nos ha concedido. Lo primero es, mis hermanos, que la iglesia no ha recibido el espíritu del mundo, sino que ha recibido el espíritu ¿de quién? De Dios. ¿Y cuál es el propósito de que Dios nos haya otorgado su Espíritu Santo? Es que nosotros conozcamos lo que Él nos ha entregado. El propósito, mis hermanos, del Espíritu Santo es que tú y yo podamos conocer lo que Dios nos ha entregado por medio de Cristo. Y esto es interesante, mis amados hermanos, porque en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, mire lo que dice el apóstol Pablo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Hay un problema con la iglesia que yo lo he observado, y es que la mayoría de los creyentes no han experimentado el gozo de su salvación. La mayoría de los creyentes viven una vida como mendigos espirituales cuando son ricos espiritualmente. La mayoría de los creyentes, mis hermanos, todavía no entienden la gloria a la que han sido llamados.
La mayoría de nosotros todavía nos pasamos, no es parte de nuestro tiempo, envidiando al que tiene más que nosotros, deseando cosas terrenales antes que cosas espirituales. ¿Y usted sabe por qué nos pasa eso? Porque no hemos permitido que la obra del Espíritu nos revele a nosotros la gloria a la que hemos sido llamados. Si nosotros pudiéramos siquiera mínimamente vislumbrar, hermanos, la gloria a la que nosotros hemos sido llamados, la envidia cae por su propio peso. Si el Espíritu Santo, mis hermanos, si nosotros permitiésemos que nuestro corazón viera y pudiera apreciar, hermanos, las riquezas que tenemos en Cristo, que hemos sido redimidos, hemos sido regenerados, vamos a ser glorificados, somos justificados, tenemos gloria eterna, nadie nos separará del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Todas esas bendiciones, mis hermanos, nosotros las tenemos en la palabra, pero no las hemos experimentado en el Espíritu. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, pero espiritualmente tú puedes decir que eso es verdad para ti. Tú has experimentado el gozo de estar en paz cuando sabes que tu mundo se te está viniendo abajo. De la única forma, mis hermanos, que podemos experimentar estas verdades es por medio del Espíritu Santo. Y para eso el Espíritu Santo le ha sido otorgado a la iglesia. Para que sepamos, para que conozcamos, para que experimentemos todos los méritos de Cristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Lo que menos, hermanos, a Dios le interesa es llenar nuestra mente de información y de información y que eso no se traduzca en nada. Y es por medio del Espíritu Santo, mis hermanos, que estas promesas son aplicadas a nuestro corazón. Tú puedes leer el Salmo 23 y quedarte inquieto, quedarte igualito, quedarte apático e indiferente. Otros lo pueden leer y se ponen a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes leer Romanos, donde Dios promete que Él dispone todas las cosas para bien? Tú lo puedes leer como un versículo más de la Biblia, arribarlo ahí en el rincón de tu mente, pero otros lo leen y tienen que hincarse a orar. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre una persona que disfruta y se deleita en las promesas de Dios y otro que simplemente es un intelectual que se lo sabe todo, pero es incapaz de disfrutar de nada espiritual? La diferencia, mis hermanos, es que algunos son instruidos por el Espíritu. Otros son instruidos por la mente. Unos son guiados por el Espíritu, pero otros simplemente están siendo dirigidos por su mente. Y una iglesia saludable, mis hermanos, es una iglesia que experimenta el Espíritu Santo. Una iglesia saludable es una iglesia que es bíblica, pero es una iglesia que en su interior ha experimentado el gozo, la paz, la tranquilidad, la mansedumbre que proviene del Espíritu. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos instruya. Porque habrá momentos, mis hermanos, que no va a haber palabra humana que te consuele. Tú vas a estar lidiando con tentación donde nadie te va a ver. Y el único que podrá estar contigo allí consolándote y fortaleciendo es el Espíritu Santo. En tus peores y más profundas situaciones y tentaciones, nadie estará contigo más que el Espíritu Santo. Nadie va a estar contigo. El pastor no puede pelear tus batallas. Tus líderes no pueden pelear tus guerras, ni evitar los dardos del diablo. Quien te puede fortalecer y mantenerte firme es el Espíritu Santo. Quien te puede hacer salir victorioso de cualquier situación es el Espíritu Santo, hermano. La iglesia de Cristo es victoriosa por medio del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Es por medio del Espíritu Santo. Y eso es un llamado que Dios nos hace a nosotros en esta mañana, a prestarle atención al Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo sé que tú estás viendo Netflix, el Espíritu Santo te inquieta a orar y te queda ahí mismo.
Yo sé que tú estás chateando en el celular y el Espíritu Santo te quiere instruir. Tú te quedas ahí mismo. Hay que ponerle un stop a esa conducta, hermano. Necesitamos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Hay ropa que tú tienes en tu casa que el Espíritu Santo te ha estado guiando a que vacíe ese closet, pero tú no le haces caso. Mis hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos su templo. Él nos guía, pero necesitamos dejarnos guiar. Necesitamos dejarnos guiar, mis hermanos. Porque una iglesia saludable no va a sanar un mundo enfermo a menos que lo haga por medio de su Espíritu. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. De modo que todo trabajo que vayamos a hacer allá afuera, deberíamos orar primero para que Dios lo haga aquí adentro. Deberíamos, mis hermanos, nosotros anhelar que si el mundo debe dejar el pecado, la iglesia no puede coquetear con el pecado. La iglesia no debe jugar con el pecado, porque se supone que le estamos diciendo al mundo que el pecado trae condenación. Por lo tanto, en la iglesia no debería haber personas que estén jugando y coqueteando con el pecado, porque es una contradicción. Si el pecado es tan malo, ¿por qué tú no renuncias a él? Y si no hay nada de malo, ¿por qué le dices al impío que deje de pecar? Es la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, lo que nos va a llevar a nosotros a odiar el pecado. ¿Usted sabía eso? Hermano, es la obra del Espíritu Santo lo que nos va a llevar a nosotros a odiar el pecado. ¿Usted sabe lo que es eso? El apóstol Pablo dice, aborreced lo malo. ¿Cómo puede una persona llegar a tal punto que puede aborrecer lo que está mal hecho? Hermano, eso no es humano, eso es por medio del Espíritu Santo. Eso es por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Que nosotros podemos aborrecer lo que Dios aborrece. Que nosotros podemos odiar lo que Dios odia es por medio del Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza. El apóstol Pablo añade, esas personas que han recibido el Espíritu Santo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mis amados hermanos, la gente espiritual tiene un lenguaje espiritual. La gente que tiene el Espíritu de Dios tiene un lenguaje espiritual. Y pocas cosas revelan cómo la palabra de Dios es inspirada por Dios, como este pasaje. Porque en este pasaje Pablo dice que él no habla palabras humanas, sino lo que él habla no proviene de sabiduría humana, sino que proviene de parte de Dios. De manera que lo que Pablo está escribiendo es palabra de Dios. Lo que Pablo está señalando, mis hermanos, es palabra de Dios viviente para su iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué si es palabra de Dios hay gente que no la escucha? ¿Por qué si esto es palabra de Dios? ¿Por qué si el apóstol Pablo dice que no hablamos palabras humanas como si fueran enseñadas por la sabiduría humana, sino por el Espíritu? Hay gente que no le interesa esto. ¿Por qué hay personas que tú le predicas el evangelio y lo ignoran? Bueno, eso es justo lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 14. Y mire cómo él dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Wow. Ahora tú entiendes. Tú entiendes por qué tú a veces te expones a los de Dios en la carne y tú no entiendes. Ahora tú comprendes la lucha con la que tú y yo estamos lidiando. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, a ti y a mí no nos importaba Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre natural, el que no conoce a Dios, no percibe estos asuntos, mis hermanos. ¿Cómo es posible que unos jóvenes estén en la iglesia todos los domingos, en la mañana, pasando su semana entera trabajando, y vengan a pasar la mañana voceando? Y vengan a pasar la mañana brincando y adorando a Dios. ¿Qué locura es esa? Eso es normal. El hombre natural no percibe lo que tú y yo hacemos en el espíritu.
Hay personas que se burlan, hermanos, de que tú tan joven le hayas entregado tu juventud a Dios. Hay para personas que tú lo que pareces es un retrógrado, un atrasado mental, que tú tienes problema, que es ilógico e irracional, que tú le hayas dedicado tu vida a servirle a un Dios que tú no ves, que tú no lo puedes comprobar, que tú no lo puedes tocar. ¿Cómo es posible, hermano, que tú hayas pasado tu vida entera sirviéndole a un Dios que tú no tienes evidencia de que ese Dios exista? ¿Usted sabe qué dice Pablo? Ese es el pensamiento normal. ¿Sabe por qué? Porque el hombre natural no percibe lo espiritual. Que deje de importarte lo que digan los demás de ti, hermano. Especialmente aquellos que no conocen a Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos no entienden lo que tú entiendes. Ellos no ven lo que tú estás viendo. ¿Y por qué? Pablo añade. Mira lo que Pablo dice. Porque para él son locura. Es por eso, hermanos, que para nosotros estamos bien cuando el mundo dice que estamos locos. No hay una mejor condición en la que puede estar la iglesia de Cristo que cuando el mundo diga esa iglesia está loca. Porque la locura del mundo es la normalidad delante de Dios. Cuando el mundo llama loca a la iglesia, Dios dice, mi iglesia está bien. Hay problema cuando el mundo dice que la iglesia es muy cuerda. Cuando el mundo ve que la iglesia es todo normal. Cuando el mundo ve que en la iglesia todo se entiende. Cuando el mundo reconoce que en la iglesia todo es razonable. Todo es potable. Todo lo que se hace en esa iglesia. El mundo lo entiende, lo aplaude y lo celebra. Hermano, hay problema con esa iglesia. Porque el hombre espiritual no percibe, hermano. Para él esto es de loco. Pablo añade, y no la puede entender. ¿Por qué el hombre espiritual no la puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Usted entiende? Ahora usted entiende por qué usted, por más que le diga a su papá que es inconverso, que usted va a pasar la noche orando, él no entiende eso. Tú te estás volviendo loco. Tú vas a sacrificar tu rodilla la noche entera de que orando. Él no entiende eso, hermano. ¿Por qué? Porque él necesita discernimiento. ¿Por qué? Porque él necesita el Espíritu Santo. Y él no lo tiene. Te va a meter 3 días de ayuno. Pero eso es una locura. Tú tan flaco, tú no aguantas un día de ayuno. Ellos no lo entienden, hermanos. Ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento espiritual. Porque no alcanzan a palpar la gloria de Cristo que el Espíritu Santo nos reveló a ti y a mí. Pero ese es el estado del impío. A mí eso no me preocupa, hermanos. A mí no me preocupa que el que no conoce a Dios, hace tiempo, hace una semana, un amigo mío me dijo, mira David, ya yo llegué a la conclusión que yo no quiero ser como tú. Yo he tratado de imitarte en muchas cosas, pero ya no quiero ser como tú. Y yo le dije, es correcto. Tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes ser como yo. Por más que tú intentes seguirme, tú necesitas seguir a Cristo. Y después aspira a ser como yo. Modestia aparte. Mis hermanos, el hombre natural no percibe lo espiritual. Pero me preocupa, hermanos, que en la iglesia, porque yo acepto que el impío me diga loco. Lo que yo no acepto, mis hermanos, es que en la iglesia se esté moviendo Dios y hay evangélicos que le llamen a eso locura. Lo que yo no acepto es que haya una persona en la iglesia y Dios esté moviendo en medio de su pueblo y hayan gente indiferente y apático al mover del Espíritu Santo. Lo que a mí me asombra es, mis hermanos, que muchos de nosotros estamos tan cómodos en nuestro estado espiritual, estamos tan firmes en nuestras posiciones teológicas, que Jesús puede pasar al lado de nosotros y nosotros quedarnos igualitos.
Parecemos muy naturales, mis hermanos. Parecemos muy normales. Se nos olvidó llorar en medio de la presencia de Dios. Se nos olvidó gemir por el poder de Dios. Se nos olvidó, hermano, humillarnos por el poder de Dios. Porque estamos siendo muy naturales. Te puedo aceptar, hermano, que el que está allá afuera me llame loco, pero no tú, si tú eres hermano mío en la fe. Si tú eres mi hermano en la fe, yo estoy llorando porque estoy alabando a Dios, o porque estoy siendo compungido en el espíritu, o lo que sea, tú no me puedes juzgar a mí por eso. Tú no deberías señalarme a mí si yo de repente hoy salgo corriendo aquí. Tú no deberías de juzgarme porque se supone que el espíritu que mora en mí es el mismo que mora en ti. Pero usted sabe por qué tenemos esos problemas. Porque hay gente en la iglesia que no tienen el Espíritu Santo. Hay gente en la iglesia que no sabe lo que es llorar por haber fallado. Hay gente en la iglesia que no ha experimentado el dolor de haber pecado. Las lágrimas que se derraman hasta que tú experimentes que Dios te perdonó. Hay gente que no sabe lo que implica, hermano, el dolor espiritual de la desobediencia. Porque son carnales, porque son naturales, porque no han experimentado la santidad de Dios en su espíritu. Tú no deberías ser tan natural. Tú no deberías ser tan natural si el Espíritu Santo de Dios está morando en ti. Vamos a dejarle eso a los impíos allá afuera que no conozcan a Dios. Pero tú y yo no podemos darnos ese lujo, hermanos. Tú y yo podemos venir a la iglesia y darle libertad al Espíritu Santo. Darle libertad al Espíritu Santo, hermano. Hermano, yo no sé cómo usted toma los servicios que le hacemos a Dios. Yo no sé en su mente cuál es el nivel de importancia que esto representa para usted. Pero hermano, cuando venimos a la iglesia nos venimos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, un momento en su presencia puede reparar todo el daño que usted ha recibido en esta semana. Un minuto, hermano, en su presencia puede darle fortaleza a usted para el año completo. Usted no lo entiende, hermano. Un momento, mire, había un paralítico que tenía 38 años inválido. 38 años viendo cómo la gente va primero que él y se sana. Jesús llegó y en un minuto lo sanó. Wow. Hermanos, qué poder tiene la presencia de Dios de resolver en un minuto el problema de 38 años. ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo, hermano, de romper una atadura durante 38 años en menos de un minuto? Hermano, y es ante ese Jesús, es ante ese Dios que las puertas del cielo se le han abierto y que usted y yo somos bienvenidos para adorarle con toda libertad en el día que nos congregamos para exaltar su nombre, para exaltar su gloria y para exaltar su poder. No es poca cosa, hermanos, lo que Dios puede hacer con nosotros un día en su casa. No es poca cosa, hermano. Usted puede pasar la semana entera orando por cualquier cosa y de repente vino a la iglesia delante de la presencia de Dios y allí Dios obró. Este es un momento especial, hermanos. Pero tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Tienes que dejarte instruir por el Espíritu Santo. No es el pastor, no es el que dirige, no es el que canta, no es el que preside. Es que tú eres templo del Espíritu Santo. Es que tú eres templo del Espíritu Santo. Y si tú pasaste la semana entera orando para que Dios te hable, para que Dios te quiebre, para que Dios te... Lo que menos yo voy a esperar es cuando tú vengas a la iglesia, todos juntos nos unamos en oración. Pero ¿sabe cuál es el problema real? Que no pasamos la semana así. Pasamos la semana ahogados en nuestros afanes. Pasamos la semana y se nos olvida a nosotros que somos evangélicos antes que ser empleados. Se nos olvida a nosotros que antes de usted ser abogado, de usted ser ingeniero, de usted ser doctor, de usted ser estudiante, usted es evangélico. Usted es un siervo.
Y donde quiera que usted esté, usted tiene que ser la viva voz y el vivo reflejo de Dios. Pero la semana nos pasa como le pasa a un gentil que no conoce a Dios. La semana nos pasa a nosotros ahogados en el quehacer del día a día y no apartamos un minuto para ser guiados por el Espíritu Santo. Y venimos a la iglesia y pensamos que de un momento a otro todo va a estar bien, que de un momento a otro lo que no recibimos en la semana pasada lo vamos a recibir ahora. Y Dios lo puede hacer. Pero estamos llamados, mis hermanos, a nosotros vivir una vida de completa adoración a Dios. ¿Usted se cree, hermano, que eso es natural, que usted esté en la iglesia y usted quiere ver quién le escribió por WhatsApp? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que eso es normal, hermano, que usted esté en la iglesia y usted está distraído? Usted está mirando para acá, mirando para allá. Usted no logra concentrarse en la adoración, en nada de lo que se hace. Usted se concentra porque está distraído. Esa es la carne. Usted está operando en la esfera natural. No sé a cuántos de ustedes les pasa que a veces usted dice, y ya se acabó el culto. No sé cuántos han experimentado eso. Que han traído su espíritu tan a la iglesia que pasan 2 y 3 horas y usted dice, ya, terminamos. ¿Usted sabe por qué? Porque usted vino en el espíritu. Usted está en el espíritu. Y la gente que está en el espíritu, mis hermanos, no tiene tiempo para Dios. La gente que está en el espíritu no está evaluando, son las 11, son las 12, ya cociné, ya no, hermanos. La comida está ahí, siempre la va a estar, pero hay un mover de Dios que no siempre lo tenemos y hay que aprovecharlo cuando venimos a la iglesia. No podemos darnos el lujo, mis hermanos, que Dios se manifieste y nosotros no experimentar esa manifestación. No podemos darnos ese lujo porque es el hombre natural el que no lo percibe. Es el hombre en la carne el que no percibe a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en la iglesia y Dios se está manifestando y no lo percibimos? ¿Cuántos de nosotros podemos ser honestos y decir, allá voy a un mover, pero yo estaba allá y era como si yo no estaba? Porque estamos en la carne. Porque estamos en la esfera natural. Para poder caminar en el Espíritu hay que andar en el Espíritu. Hay que andar en el Espíritu. Entonces el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual es otra cosa, hermano. El hombre espiritual, hermano, es otra cosa. Mire lo que añade Pablo. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Wow. ¿Qué le da al hombre espiritual capacidad para juzgar todo? Bueno, que el hombre espiritual, por medio de la sabiduría que Dios le ha revelado en su palabra, tiene la capacidad para juzgar todo. Un hombre espiritual, mis hermanos, no tiene que ser médico para decirle a un médico cuando una práctica está mal o bien delante de Dios. Porque el hombre espiritual vive a la luz de la palabra. El hombre espiritual vive a la luz de la palabra, mis hermanos. El hombre espiritual, el que está en condición para juzgar todas las cosas por medio de su palabra. Y oiga lo que añade el texto. Pero él no es juzgado de nadie. Esto significa que el hombre espiritual nadie lo puede juzgar. Que nadie lo puede señalar. Evidentemente que no. Ya que el apóstol Pablo lo que está aquí señalando no es la ausencia en que nosotros nos juzguemos los unos a los otros, sino que el hombre natural en su incompetencia, porque no percibe lo espiritual, no puede juzgar al hombre espiritual. ¿Usted escuchó eso, hermano? El hombre natural no puede juzgar al hombre espiritual. Y eso a nosotros debería de traernos vergüenza a cada uno de los que estamos aquí. Porque los medios de comunicación se han dado el lujo de juzgarnos. Los medios de comunicación, mis hermanos, se han dado el lujo de juzgar a la iglesia de Cristo. ¿Y bajo qué derecho lo han hecho? ¿Usted sabe bajo qué derecho lo han hecho? Bajo la vergüenza de muchos hijos de Dios que muestran que aparentemente no lo son.
¿Cuándo usted ha escuchado que la gente habla mal de un hombre de Dios cuya trayectoria se mantiene intachable? El hombre natural, hermano, no puede juzgar al hombre espiritual, porque el hombre natural no entiende lo que usted hace. Si usted no entiende lo que yo hago, ¿por qué usted me juzga? Yo en ocasiones, hermano, me he parado a discutir con algunos inconversos. Porque le voy a decir una cosa, el hecho de que usted sea creyente no le anula a usted de usted caer en un pecado. E inclusive en un pecado escandaloso. Dios nos libre a todos. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Con qué moral un impío se atreve a juzgar a un creyente? Un impío que peca cuando quiere. Un impío que cuando tiene que cometer adulterio, comete adulterio. Un impío que cuando tiene que ser infiel, es infiel. Un impío que cuando ve la más mínima probabilidad de hacer algo indebido y que nadie se entere, lo hace. No la hay, hermanos. No la hay. Y usted y yo como iglesia necesitamos guardarnos el uno al otro en cuanto a eso. Usted no puede permitir que delante de usted esté alguien hablando mal de un hermano de la iglesia. Porque ese hermano no tiene calidad moral. Y Pablo dice que no lo puede juzgar. El natural no puede juzgar al hombre espiritual. Porque nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Hermano, tener la mente de Cristo es vivir como Cristo vivió. Es anhelar lo que Cristo anheló. ¿Y qué anheló Cristo mientras estuvo aquí en la tierra? Cumplir con la voluntad de su Padre. ¿Qué anheló Cristo mientras estuvo aquí en la tierra? Glorificar a su Padre en todo momento. Nosotros, mis hermanos, los que tenemos la mente de Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió. E inclusive morir como Él murió. Porque nosotros tenemos, mis hermanos, la mente de Cristo. Ya para concluir, y a modo de conclusión y exhortación, en estos pasajes que hemos leído, nosotros hemos observado un énfasis intencional de parte del apóstol para hablar de las cosas espirituales. Y para que la iglesia comprenda, la iglesia de Corintios, que toda la obra que Dios ha hecho, la ha hecho por medio de su Santo Espíritu. Amén. Y es bueno que nosotros meditemos por un minuto, mis hermanos, en esta realidad en la que nosotros estamos. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 4, que la naturaleza, que el ser de Dios es espiritual. Dios es ¿qué? Espíritu. Y él añade que es necesario que todo aquel que ¿le adore dónde? En espíritu. Cuando Nicodemo en el capítulo 3 se le acerca a Jesús, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo de agua y de ¿qué? Del espíritu. Mis hermanos, la era de la iglesia, la etapa en la que estamos viviendo, aquí hay que hacerlo todo en el espíritu. Aquí hay que andar en el espíritu. Dicho sea de paso, Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que no satisfagáis los deseos de la carne, sino que andemos en el espíritu. Y a mí me parece, mis hermanos, que nosotros, la iglesia, necesitamos en esta mañana arrepentirnos por haber ignorado tantas veces el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos arrepentirnos. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero muchas veces, mis hermanos, el Espíritu está obrando y nos sentimos encarcelados. Muchas veces el Espíritu Santo está hablando, mis hermanos, y nosotros le ignoramos. Muchas veces el Espíritu Santo, mis hermanos, nos está inquietando a hacer cualquier cosa y nosotros ignoramos la voz del Espíritu Santo. Le ponemos más atención a las redes sociales. Cualquier cosa, por simple que sea, nos lleva a nosotros a ignorar y a deshonrar al Espíritu Santo, y por eso hay que arrepentirnos en esta mañana. Creo que esta palabra es para todos los que estamos aquí presentes, hermanos.
Todos nosotros en alguna medida hemos defraudado al Espíritu Santo. Lo hemos ignorado al Espíritu Santo. Entramos a la iglesia y no le damos la bienvenida. Entramos y llegamos a la iglesia y parece ser más importante saludar a un hermano que postrarnos ante él y pedirle que nos deje sentir su gloria. Y por eso hoy, mis hermanos, estamos llamados a reconocer que hemos ignorado el Espíritu Santo. Muchas veces hemos estado en tentaciones y hemos sentido la fortaleza del Espíritu para no pecar, y como quiera pecamos. Y Dios nos manda que nos arrepintamos por eso en esta mañana. Porque la iglesia es iglesia porque el Espíritu Santo la guía. La iglesia es la iglesia porque el Espíritu que nos trajo a la vida es el mismo Espíritu que mantiene a su iglesia con vida. Oh, mis hermanos, necesitamos ponerle atención al Espíritu Santo. Necesitamos prestarle atención a la guía del Espíritu Santo. Hay un consuelo que solo te lo puede dar Él. Hay una fortaleza que solo te la puede dar Él. Hay una presencia, hermano, que solo te la puede dar Él. En muchos momentos usted y yo nos vamos a sentir muy solos y podemos estar cerca de nuestra pareja. Pero solo la presencia del Espíritu Santo allí nos hará sentir que nosotros nunca estamos solos. Iglesia Monte de Alabanza, tú nunca estás sola. Siempre el Espíritu Santo está a tu lado para guiarte, para guardarte, para protegerte, para preservarte, para evitar que el diablo te destruya. Lo que yo te pregunto en esta mañana es: ¿tú estás disponible para el Espíritu Santo? Oh Señor. Oh Cristo, perdónanos. Perdónanos, Rey. Perdónanos, Señor. Porque hemos contristado el Espíritu Santo muchas veces. Hemos apagado al Espíritu Santo muchas veces. Señor, y yo en esta hora te pido perdón por la iglesia. Te pido perdón por la iglesia Monte de Alabanza, Señor. Perdónanos por las veces que tú no quieres hablar, pero es más importante chatear que escuchar tu voz. Oh, Cristo, perdón. Perdónanos, Dios, por las veces que yo te ignoro por cosas insignificantes. Oh, Cristo, llena a los líderes de tu unción. Llena a los líderes de tu poder, de tu presencia. Que tú nunca faltes en la iglesia Monte de Alabanza, Señor. Porque el día que tú faltes, hasta ese momento nos seguiremos llamando iglesia. Oh Señor, perdona a la iglesia. E inclusive a mí como predicador. Perdónanos a todos y todos nos humillamos. Porque todos te hemos fallado, Señor. Acudo al Calvario como mi único soporte para implorar tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.